¿Qué tal? Lo que han hecho el PP y Vox es impresentable y no tiene ni disculpa ni perdón. Sánchez y Bildu, o sea, el PSOE y ETA, les han colado en el Congreso sin que nadie se diera cuenta la reforma de una ley orgánica que de facto va a suponer la excarcelación y reducción inmediata de condenas de 44 presos de ETA, entre ellos el famoso chapote, sí, el del que te bote chapote de las manifestaciones de PP y Vox. También se van a beneficiar Soledad Iparraguirre, Amboto, Félix Alberto López de la Calle, Mobutu, Juan Carlos Iglesias, Gaddafi, Juan Antonio Olarra, Guridi, Jon Bienzobas o Irantxu Gallastegui. Estos miserables van a ver reducidas sus condenas en casi 400 años. ETA consigue así, con la estúpida ayuda del PP y de Vox, una de las más viejas reivindicaciones de la banda terrorista, que los años de cárcel pasados en Francia por condenas en aquel país computen en beneficio de sus condenas en España para salir cuanto antes. Traducido para que ustedes lo entiendan, Chapote, Amboto y Mobutu, tres de los terroristas más sanguinarios de ETA, estarán en la calle el año que viene, en 2025. Sánchez hubiera sacado la reforma igualmente con sus socios, pero colándosela al PP y a Vox, ha dejado al desnudo el nivel bajísimo y bisoño, casi de aficionados, de la oposición a un autócrata peligroso que maneja los resortes del poder como un mafioso, con habilidad perversa y sin límite moral alguno. En vez de estar ahora denunciando la miseria moral de Sánchez excarcelando a etarras para seguir en Moncloa, la oposición se encuentra dando explicaciones. ¿Se puede ser más torpe? Yo creo que no. En el peor momento de Sánchez, cuando la justicia avala a la investigación de Begoña Gómez o la UCO está desvelando esa trama de hidrocarburos de Víctor de Aldama que, atención, va a abrir una nueva e importante vía en el caso Koldo, pues es la propia oposición nuevamente la que le da a Sánchez un balón de oxígeno para desviar la atención. Es imperdonable. Hoy en el Congreso han intentado resolverlo sentando a Marimar Blanco al lado de Feijóo o hablando de otros temas. El PP tiene 137 diputados en el Congreso y Vox 33. Suman 170 diputados. Según Demócrata, medio especializado en la información parlamentaria, el PP tiene 101 asesores y Vox 24. Son 125 asesores entre los dos que cuestan anualmente más de 6 millones de euros. 6 millones. 36 de los 101 asesores del PP cobran 63.557 euros al año. El que menos cobra 31.778 euros al año. La mayoría están entre los 40.000 y 50.000 euros al año. Vox tiene 24 asesores. El que más cobra 55.612 euros al año. Ninguno de los 125 asesores ha servido para nada. En el Congreso hay más asesores en los grupos parlamentarios que funcionarios de la Cámara. Como ni uno de los 170 diputados de los dos partidos han servido para nada. Es cierto que el trabajo se reparte y que no todos, ni diputados ni asesores, pueden estar en todos los temas, pero el hecho al final es el que es. Sánchez y Bildu les han colado la excarcelación de Chapote y de las ratas de ETA. En la Comisión de Justicia del Congreso, donde el PSOE y Bildu les coló la reforma legal, hay 16 diputados del PP y 3 diputados de Vox. Para más INRI, uno de los 4 letrados adscritos a la comisión es del PP. Entre los diputados del PP en la Comisión de Justicia, Cuca Gamarra, Cayetana Álvarez de Toledo o Fernando de Rosa, que es uno de los cerebros jurídicos del PP en la sombra desde siempre. ¿En qué estaban pensando? El tema lo llevó el diputado por Toledo, José Manuel Velasco, que es doctor en Derecho y que apunta a comerse el marrón si la cosa se pone más fea porque las bases del PP y sus dirigentes locales están que trinan. Arde el PP estos días. Vayamos a Vox. Los diputados de Vox en la comisión son Javier Ortega Smith, que es también el portavoz en el Ayuntamiento de Madrid, y el catedrático de Derecho Constitucional, ahí queda eso, Carlos Flores Juberías, el que Carlos Mazón, yendo a su bola, quiso hacer vicepresidente de la Generalitat Valenciana justo antes del 23J, teniendo una condena como tenía por maltrato a su exmujer. Mazón resolvió lo suyo, pero aquel asunto fue un caramelito para Sánchez, el que esperaba Sánchez. Le dio la artillería necesaria para liar al PP y a Vox en la campaña del 23J. Fue el inicio real de la debacle. Luego ya vinieron pues Borja Semper y María Guardiola a rematarlo pues con sus insultos a los de Abascal.
La reforma chapote en la Comisión de Justicia la llevó por Vox el diputado Emilio Jesús del Valle, licenciado en Derecho también, que llegó a ser consejero de Presidencia de Cantabria. Ahí queda eso también. Bueno, pues nadie se enteró del gol que Sánchez y Bildu les estaba colando. La cosa no acaba aquí, porque aprobado el texto en el Congreso pasó al Senado y ahí siguió el desaguisado parlamentario de PP y Vox. Al no presentar nadie enmiendas, la reforma pasó directamente al Pleno para su aprobación definitiva y entrada en vigor inmediata esta misma semana. Vox tiene 3 senadores, pero el PP preside el Senado con Pedro Rollán, controla la mesa y tiene mayoría absoluta. Van ustedes sumando gente implicada que no se enteró de nada y a las que les pagamos, por supuesto, de manera que in extremis ha tenido que ser esta semana una periodista, entre los miles de periodistas, por cierto, que pueblan el Congreso a diario, la que advirtiera a toro pasado, ya sin remedio, sobre la gravedad de lo que se estaba aprobando de tapadillo. El PP lo retiró del Pleno del Senado, pero no va a servir de nada, se aprobará. Sánchez y Bildu ya han dicho eso de Santa Rita, 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 lo que se da ya no se quita. Son tan chulos que Bolaños incluso ha llamado a Cuca Gamarra para exigirle que mantengan en el Senado su voto favorable. Se ríen de la oposición, se chotean de ellos cada día. ¿Cómo es posible bajar la guardia así ante un gobierno tan tramposo como este, que se la cuela en cuanto puede a la oposición, a Puigdemont y a quien haga falta? ¿Ha dimitido alguien en el PP o en Vox? Pues no. En España no dimite ni Dios, ya lo saben ustedes. Si Ábalos sigue en su escaño tan feliz y no ha dimitido, Sánchez tampoco, que tiene a su mujer y a su hermano multiimputados y a su gobierno y a su partido hasta las cejas de corrupción, pues ¿quién va a dimitir en la oposición? Más bien, PP y Vox están en esa dinámica interna, infantil, colegial y cutre, típica de los partidos políticos de yo no he sido, fue fulanito, aunque públicamente han cerrado todos filas, como siempre, como si fueran el PQS soviético o el Partido Comunista de Corea del Norte. En esto son igual que el PSOE, no nos engañemos. De manera que, como suele ocurrir en los partidos, nadie se comerá el marrón, salvo que la tormenta interna vaya a más y los medios nos pongamos muy pesados con el tema. Entonces, se comerá el marrón el más tonto del grupo parlamentario y nos venderán una gran ejemplaridad. Los responsables de los grupos del PP y Vox son Miguel Tellado y Pepa Millán. El PSOE ha puesto el punto de mira en Tellado hace tiempo, se lo advierto, porque les hace daño y van a por él. Este tema lo van a explotar a ver si cae de una vez. Y a Millán, promesa joven de la política, sin duda, le cayó el marrón de sustituir a los brillantes y experimentados portavoces de Vox que le precedieron y que lo está haciendo además ella con brillantez. No es fácil, ni mucho menos lo que le cayó a Pepa Millán. Pero gestionar un grupo parlamentario es algo más complejo y requiere de un equipo. Y ahí viene el problema, que lo tienes que hacer ese equipo con lo que hay. Las listas al Congreso y al Senado de los partidos políticos y las listas de asesores se confeccionan en función de adhesiones inquebrantables al jefe, de gente que se ha quedado sin trabajo en la sede del partido o de ocurrencias. Esta es la mediocracia de esta sociedad. ¿Recuerdan? Hablando de ocurrencias, cuando Pablo Casado llenó de toreros y tertulianas de televisión la bancada del PP en el Congreso, y claro, sacó 66 diputados, el peor resultado de su historia. Alguna tertuliana televisiva, por cierto, sigue por allí, de diputada del PP, no sabemos para qué. La bancada actual de Vox, reducida en número y talento tras el 23J por sus propios errores que nunca aceptan, nada tiene que ver con la de la anterior legislatura. ¿Qué hicieron? Además, en las primeras horas PP y Vox, tras la metida de pata monumental con este tema, pues tratarnos encima como idiotas, o restar importancia al tema y echarle la culpa al comodín de Sánchez, como hizo Borja Sémper, ya saben, que encima es del PP vasco y no sabe si cenar con Sánchez o Abascal, o meterse con el PP, como hizo Pepa Millán. Y en general, todos ellos, esconder la cabeza a ver si pasa la tormenta. No pasará. Los medios de la izquierda la van a explotar todo lo que puedan. Arden estos días los teléfonos desde Moncloa a sus medios y tertulianos afines y, al contrario, desde Génova pidiendo no hacer sangre con el asunto. Miren, da mucha vergüenza revisar la sesión de la Comisión de Justicia y del Pleno del Congreso donde los socialistas y sus socios proetarras colaron a la oposición un asunto tan grave y vital para la supervivencia de Sánchez en Moncloa.
por ir solo al pleno del 17 de septiembre, con Feijóo y Abascal allí sentaditos. La reforma legal se aprobó por unanimidad, 346 votos a favor. Es decir, todos votaron juntos, PP, Vox, PSOE, Bildu, Junts, Esquerra, Sumar, Podemos y hasta UPN. ¿No les pareció ya entonces sospechoso, viendo a la bancada del gobierno? El portavoz de Vox, Emilio Jesús del Valle, afirmó lo siguiente, literal: este proyecto de ley es de carácter técnico y nos da instrumentos de gran utilidad. Cuando acabó, sus compañeros de Vox, puestos en pie, le aplaudieron a rabiar. El portavoz del PP, José Manuel Velasco, que es doctor en Derecho también, se lamentó, atención, de que el gobierno incluso hubiera tardado 2 años en traer al Congreso algo tan sencillo, dijo, como la transposición de una directiva comunitaria, y se quejó en estos términos. Son apenas 3 hojas, dijo, y ustedes han tardado 2 años en traerlas. En el trámite no ha habido ni enmiendas, solo ha habido observaciones. Traducido, el señor Velasco no fue capaz de ver una trampa tan evidente en apenas 3 hojas, precisamente. Se trataba de eso, señor Velasco, de no presentar enmiendas y de aligerar el trámite para sacar a la calle a Chapote y a los suyos cuanto antes. Da miedo pensar que esta gente vota sin saber lo que vota. Se supone que lo han leído y lo han comprendido. Los de Bildu no debían de dar crédito en sus escaños escuchando al del PP y a de Vox, porque ¿saben de qué habló en aquella sesión Jon Iñárritu, el portavoz de Bildu, para disimular? De la globalización, la digitalización y la integración europea. Le faltó declarar el amor universal, pues claro, para no levantar la liebre, pero lo peor es que señales no faltaron en aquella sesión. El portavoz del PNV, Mikel Legarda, aunque muy por encima, sí habló en su discurso del efecto favorable que la reforma tendría en beneficio del reo en caso de condenas fuera de España, aunque por supuesto se cuidó mucho de citar a los presos de ETA. Nadie se dio cuenta de lo que estaba diciendo el portavoz del PNV. Aquel día los de Vox y del PP se aplaudían ensimismados en sus vanidades absurdas, porque el Pleno había tumbado poco antes la propuesta de Sumar sobre alquileres y eso, dijeron, era una gran derrota del gobierno. No se dieron cuenta de que por la puerta de atrás Sánchez les estaba colando ese mismo día la verdadera llave de la legislatura, con permiso de Puigdemont, la excarcelación de presos de ETA, aunque él ahora dice, lo ha dicho esta mañana, que no va a reducir sus penas. Vamos, mentira. De manera que Feijóo y Abascal ya tienen su Alberto casero, cada uno. ¿Recuerdan? Aquel amiguete de Teo García Egea que pudo tumbar la reforma laboral del gobierno y la legislatura de Sánchez, pero se equivocó, según él, y votó a favor. Yo creo, y lo creo de verdad, que Teo García Egea era un submarino del PSOE, y no sería el primero en alcanzar las plantas más altas de Génova 13. Pero una cosa es una reforma laboral y otra cosa es ver en breve a Chapote o a Mobutu o a Gaddafi por la calle. Cuando Rajoy soltó a Letarra Bolinaga, dijo aquello de «las leyes no quieren que nadie muera en la cárcel». Qué bonito. Bolinaga había montado una huelga de hambre fake, si lo recuerdan, porque dijeron tenía un cáncer terminal y se iba a morir enseguida, en cuestión de días. ¿Y qué? Me pregunto yo. ¿Que se hubiera muerto en la cárcel? No pasa nada. Ese miserable intentó sin piedad dejar morir a Ortega Lara en aquel zulo de Mondragón, negándose a decirle a los guardias civiles que estaban arriba dónde se entraba. Rajoy lo soltó a Bolinaga, suponemos que asesorado por Zapatero, y Bolinaga tardó 3 años en morir de cáncer. 3 años. Aquello supuso el inicio de la escisión del PP y el nacimiento de Vox. Rajoy asumió la negociación de Zapatero con la banda. «Mariano, no hagas nada», le dijeron cuando preguntó por este tema y por Bolinaga. Y uno empieza a pensar que en lo del PP no es casual y que en Génova quieren que el PSOE les haga ahora el trabajo sucio con los presos vascos y la amnistía catalana para sacudirse el problema si algún día llegan al poder. Incluso no me extrañaría que Feijóo haya terminado pensando de verdad que la amnistía catalana y la excarcelación de etarras le vendrán muy bien en el futuro para abrirse a pactos con el PNV y Junts, o que incluso que benefician la convivencia, que diría Sánchez. Entre la moderación semperiana, las pocas convicciones y los muchos complejos del PP, no sería de extrañar nada de esto. El del PP es el típico síndrome de Estocolmo de una oposición que se ve a sí mismo incapaz ante un autócrata como Sánchez.
En el caso de Vox no es así. Abascal no es Borja Sémper y con todo tiene claro que sí se iría a cenar con Feijóo antes que con Sánchez. Pero lamento decirlo, Feijóo y Abascal ya tienen a su bolinaga, que es encima chapote. El Congreso se ha convertido en una hoguera de vanidades muy mediocres. El nivel de nuestra clase política ha caído a mínimos, también en la derecha. Los partidos se reparten puestecillos y complementos salariales en el Congreso vía comisiones como la de Justicia para premiar al pelota de turno que no da problemas en el partido. No digamos ya si el diputado lo hace compatible con un ayuntamiento del que también cobra o con cargos internos del partido para cobrar también como vicesecretarios o lo que sea y dedicarse, por ejemplo, a hacerse vídeos para mayor gloria propia en sus redes sociales que dan vergüenza ajena, como ocurre con algunos de los nuevos dirigentes de Feijóo en Génova. No todos, por supuesto. Nada que ver esto con Álvarez Cascos, con Rato, con Mayor Oreja, o con aquellos bulldozers parlamentarios, yo que sé, como Pujalte o Trocóniz, a los que Felipe González, Alfonso Guerra y el PSOE temían de verdad. Les costó, con Aznar al frente, pero los desgastaron hasta sacarlos del poder por las urnas. En el PP de hoy dan la sensación de haberse convertido en funcionarios de la oposición. Mientras en Vox, sin humildad alguna, la soberbia está reñida con la inteligencia, solo sueñan con comerse al PP antes que a Sánchez. Esto es lo que hay, y estas son las manos en las que estamos. Políticos mediocres, no todos, insisto, por supuesto, a la medida de una sociedad mediocre y enferma moralmente, donde las víctimas de ETA ya aburren, aunque sigan vivas con sus dramas en sus casas y mutiladas física y psicológicamente para siempre. Nadie piensa en ellas. Preferimos distraernos con el piquito de Rubiales a Jenny Hermoso, el inframundo de Telecinco y Jorge Javier, la manipulación de La Sexta, La Ser o El País, o con el tral broncano preguntando en la televisión pública a sus invitados cuántas veces han follado en el último mes. Vox ha metido la pata hasta el tuétano, pero seguirá su cruzada contra el PP porque Vox necesita a Sánchez para que el PP y Feijóo fracase como alternativa y aparecer ellos. Y en el PP, acomplejados por la izquierda, no quieren saber nada de Vox porque en realidad son ya casi un partido socialdemócrata, en la orilla del PSOE, como dijo hace tiempo Feijóo. Olvidémonos, pues, con el PP de la batalla cultural. El PP solo sabe vivir en el terreno que le marca la izquierda. Sánchez sabe que mientras haya dos partidos peleados enfrente de él, y no digamos tres ya, con el del tal Alvise, al que algunos ex y voxianos revolotean, por cierto, cuidado en las próximas horas, se comerá Sánchez el turrón en Moncloa varios años más. En Moncloa ya nos venden sotoboche, atención, no se lo pierdan, lo advertimos, este eslogan, Sánchez 2030, como la agenda, Sánchez 2030, como lo oyen, sin cargo en la OTAN o en Europa y con su mujer imputada, el zar Pedro, cuentan que se ha marcado como objetivo superar los 13 años de Felipe González en la Moncloa. Con esta oposición, si se lo propone, Sánchez está hasta 2050 y nombra a Begoña sucesora a título de reina como Franco, y hasta catedrática y doctora honoris causa de la Universidad Complutense. Que sigan el PP y Vox peleándose de manera egoísta, mientras nos hablan a los demás de patriotismo y se envuelven en la bandera de España. Tanto gritar, que te vote Chapote, que te vote Chapote, que al final han sido ellos, PP y Vox, Vox y PP, Feijóo y Abascal, Abascal y Feijóo, que tanto monta tanto, los que han terminado votando a Chapote, pero de verdad.